Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy Carlos J. Eguren, escritor, profesor y periodista, y en este vídeo voy a hablar de los personajes femeninos de Berserk y su impacto en el manga y en el género fantástico. Antes de empezar, si no te has suscrito, suscríbete al canal y comenta para apoyar su contenido. Además podrás encontrar otros vídeos sobre Berserk, los cuales te recomiendo ver. ¡Oye!何考えてんだよ。いいか、金輪際崖に近づくんじゃねえ。また引きずり落とされたんじゃたまらねえからな。分かったか。何？いつも怪我してるな。いつも私のせいで血を流しているな。お前バカバカ。Berserk, de Kentaro Miura, es un manga con una reconocida profundidad y complejidad. Ya he hablado en varios vídeos sobre cómo la historia de Guts es la lucha contra la depresión, y también he discernido sobre la moralidad de Griffin. Y sí, Griffin hizo algo malo. Si todavía no has visto esos vídeos, te los recomiendo. Tan profundos y complejos como la propia obra son sus personajes femeninos. Son fuertes, trágicos y aportan capas adicionales a esta oscura epopeya. En este vídeo analizaremos a algunas de las mujeres más influyentes en el mundo de Berserk y cómo contribuyen a la riqueza de la historia creada por Kentaro Miura. Comenzaremos con Casca, una de las figuras centrales en Berserk. Es conocida por su valentía y sus habilidades en el campo de batalla y cómo desempeña un papel fundamental en la banda del halcón. Desde que leí el manga de Berserk y vi su anime, el del 97, el bueno, un tema que me ha llamado poderosamente la atención es cómo se reflejan las mujeres en la obra de Kentaro Miura. Si bien en otros animes no dejan de ser simples objetos, Miura profundizó en las diferentes capas de personajes como Casca. No es fácil. Veníamos de una época en que gran parte de las mujeres del anime eran objetos sexuales. En los últimos años, en cambio, han surgido mujeres guerreras, pero poco creíbles. En el caso de Casca, encontramos a un personaje humano. Podría poner el ejemplo de una obra reciente, como Los Anillos de Poder, en la cual incorporaron a una Galadriel sedienta de venganza, pero lejos de caernos bien, de empatizar con ella, nos cae mal por ser un personaje plano, mal escrito y mal interpretado. Or are you a castaway, grasping for a handhold in a tempest? There is a tempest in me. Es el problema de tener a unos guionistas que no saben hacer su trabajo y crean clichés pensando que están siendo revolucionarios. Pero hace falta mucho valor y mucho talento para ser revolucionario. Y uno de esos revolucionarios era Kentaro Miura. Ya desde los 80,
Miura demostraba ser un grandísimo creador, y lo vemos con Casca. Sí, es una guerrera, pero sabemos de su pasado, sus motivaciones, e incluso tenemos un capítulo donde la regla está en su contra. No sé vosotros, pero en la ficción, y menos si cabe en la fantasía, los dolores menstruales no suelen aparecer. No se habla de ellos, como si no existieran. Miura, en cambio, sabe incluirlos en su historia. Sabe hacer que jueguen un papel en la obra. Puede que tras el eclipse, gran parte del público pensase que Miura había destruido al personaje de Casca, convirtiéndola en un ser dócil, una especie de doncella en apuros. Sin embargo, a medida que avanza Berserk, sabemos que es también la historia de cómo Guts y su nueva familia intentan ayudar a Casca a reconstruirse. Ya lo he comentado en el primer vídeo que hice sobre Berserk, pero una de mis historias favoritas es cómo Casca y Sierke se unen para entrar en el paraje onírico y así ayudar a la antigua miembro de la banda del halcón a curarse. Allí encuentran a un perro mutilado, nuestro Guts, que tira de un ataúd en el que hallamos fragmentos con forma de muñeca que representa la conciencia de Casca. Es una metáfora visual muy potente y representa toda una odisea por la que Casca lleva pasando desde que era muy pequeña. Rescatada durante la niñez por Griffin, pronto aprendió a valerse por sí misma y acabó convirtiéndose en una de las lideresas de la banda del halcón. Durante esos años quiso en secreto a Griffin y sintió celos por la llegada de Guts y por su amistad con el líder de la banda del halcón. Y aunque se enfrentó a nuestro guerrero, a nuestro Berserk, en muchas ocasiones, ambos acabarían juntos en una de las tramas románticas más realistas y bien desarrolladas del género. La evolución de Casca a lo largo de la serie, como vemos, es impresionante y su lucha contra el estigma la convierte en un personaje inolvidable dentro de Berserk, uno de mis personajes favoritos. Si bien en los primeros arcos de Berserk los personajes femeninos quedaban relegados, poco a poco Miura fue incorporando a otros muy interesantes. Sin embargo, ya desde el principio en la historia tenemos a la madre de Guts ahorcada en un árbol. Ella será la que dé a luz al pequeño. Incluso cuando ella ya ha muerto, su último suspiro será el primero de Guts. Y eso la convierte en todo un símbolo. También tenemos al amante de Gambino, el mercenario. Ella adoptará a Guts y lo criará hasta su muerte. Sin olvidar que en la mano de Dios también tenemos a una mujer, Slan, que representa todo lo contrario a estas figuras, una criatura hipersexualizada, con rasgos de medusa, que se convierte en una mezcla de crueldad y tentación heredada de los cenobitas de Clive Barker, en los cuales se inspiró Miura para crear a la mano de Dios. Ya en su momento, Miura, en una entrevista, dijo lo siguiente: en primer lugar, quiero añadir más personajes femeninos, pues tener solo un mundo de hombres no es equilibrado. Se necesitan 1 o 2 nuevos personajes femeninos. Además, es importante introducir nuevos personajes relevantes. Estos estarán relacionados con Guts de una manera similar a la banda del halcón, en lugar de reemplazarla. Estar solo es demasiado duro para Guts. Sin embargo, estos personajes no estarán tan cercanos a él como lo estuvo la banda del halcón. Pueden ser incluso hostiles hacia él. He concebido algunos personajes con los que el desarrollo de la historia puede variar. A partir de ahí se nos incorporan Farnese y Sierke. Al principio, Farnese aparece como un miembro de la Inquisición que da todo por su fe. Su cometido es perseguir a Guts y acabar con él al considerarlo la amenaza que ha despertado el eclipse, pero pronto evoluciona y en muchos aspectos lo hace a través de su enfrentamiento con Eros, es decir, con el símbolo del amor y la sexualidad. Cuando la conocemos es un personaje reprimido, pero pronto descubrimos la crueldad a la que sometía a su amigo, guardaespaldas y confidente, Sérpico, y lo hacía desde la niñez. Más adelante somos testigos también de su liberación sexual ante Guts en varias escenas que se nos quedan grabadas en la mente. Sí,
Tú también estás pensando en esa escena, lo sé. El juego con las figuras fálicas y la espada de Guts o la forma de los demonios que la acosan es más que evidente. No hay que ser Freud para pillarlo. Y pese a que pudiéramos odiarla, al igual que a aquella criatura con la que se enfrentaba Guts en las primeras páginas de Berserk, consigue, contra pronóstico, redimirse. Se libera de sus creencias y se convierte en uno de los fieles apoyos del grupo de Guts y un miembro de su familia. Un personaje similar aparece en la nueva banda del Halcón, y nos referimos a Sonia, una joven que pasa de esclava a admiradora de Griffin. Ella desconoce quién es en realidad este personaje y qué ocurrió durante el eclipse, no sabe nada de Fento. Como Casca, ama a Griffin y lucha y mata por él. Como Farnese, obedece ciegamente un credo, aunque no hacia Dios, sino hacia Griffin. Y eso hace que tengamos en Berserk una serie de arquetipos que se reflejan entre sí, pero no caen nunca en lo maniqueo. No entiendo por qué mucha gente dice que Berserk pierde fuerza en su segunda mitad, cuando Guts crea una nueva familia. Esta parte es bastante rolera, lo reconozco, pero es precisamente uno de los momentos que más he disfrutado, y lo es también por Sierke y toda la mitología y lore mágicos que aporta la obra de Kentaro Miura. Comienza siendo una disciplinada hechicera que poco a poco reconoce que se siente poco atada a la humanidad debido a sus poderes. Como ya he comentado en algunas ocasiones, esto me recuerda al debate del superhombre que aparecía con el Dr. Manhattan en Watchmen. Si tuvieras superpoderes, ¿por qué ayudarías al resto de la gente que te rodea? Poco a poco aprenderá a utilizar un poder mayor que nace de su conexión con los otros. Solo así podrá llegar a ser la bruja que debe ser, y lo hace mediante su amistad con Guts y el resto de la banda y el viaje que emprenden. Pese a que los otros no la entiendan, o Isidro se meta siempre con ella, Sierke se convierte en parte del alma del grupo y será fundamental para ayudar a Casca. Uno de los personajes que más me cuesta tragar de Berserk es a la princesa Charlotte. Aunque es uno de los detonantes de la serie, su inocencia, su sensibilidad y ese aire de princesita en apuros puede acabar sacándonos de quicio. Sí, se enamoró de Griffith por ver cómo soplaba una hoja. Toda una romántica. Sin embargo, pronto se le añaden más capas, como iba diciendo desde el principio. Lleva toda su vida viviendo en una jaula, con un padre sobreprotector que en el fondo la quiere para sí mismo, para abusar de ella, aunque esto suponga un pecado. Más tarde, ella se entregará a Griffith como una forma de escapar, y cuando lo pierda, ayudará a la banda del Halcón para que puedan recuperar al aguerrido líder. Hay muchos debates que hablan de cómo el personaje de Fento violó a Casca, pero en el fondo también podríamos hablar de cómo Griffin parece hacer lo mismo con Charlotte. Es otro debate más, uno más de aquellos que rodean Berserk. Sea como sea, tiempo después, tras el eclipse y mil y una aventuras, se liberará del yugo de sus captores y se convertirá en la mano derecha de Griffin en Falconia, aunque tendrá sus ideas propias sobre cómo debe ser el nuevo reino. Si nos fijamos, pasa de ser un personaje débil a ser uno fuerte, y es que esta es la magia de la narrativa, el arco de evolución, la capacidad de un personaje para cambiar, y eso lo sabe hacer Kentaro Miura a la perfección. Uno de mis personajes femeninos de Berserk, seguramente detrás de Casca, pese a tener un papel menor, es el personaje de Luca, la meretriz a la que conocemos durante el arco en el que los inquisidores se hacen con el poder de la ciudad y queman a los infieles. Como lideresa de las prostitutas, Luca es una mujer fuerte, con un gran valor, dispuesta en todo momento a ser quien desea ser. En la serie Juego de Tronos, sus creadores intentaron dar trama a personajes como la prostituta Ross y así poner un rostro reconocible a muchas de las concubinas nombradas en la saga literaria. Sin embargo, su arco concluyó abruptamente por culpa de Joffrey. ¡Cuánto odio a Joffrey!
En cambio, Kentaro Miura ha logrado desarrollar a Luka y espero volver a verla en el futuro. Como hemos visto en este y en los otros vídeos que he hecho, Berserk es una obra poliédrica, con diversas caras, y el papel de las mujeres en la obra no es menos. Como con tantos otros temas de la obra de Kentaro Miura, podríamos pasarnos horas y horas hablando sobre Casca, Farnese, Sierke, Charlotte, Sonia, Luka y tantas mujeres que aparecen en Berserk. Todas ellas reflejan diferentes aspectos de la mujer, dentro y fuera del fantástico, y Miura, lejos del debate simplista, consigue profundizar en todas ellas. Podría haber sido fácil convertirlas a todas en mujeres de acción simplistas, en puros clichés, pero Miura no se decantó por lo fácil, sino que decidió escribir buenos personajes, y por supuesto, también buenos personajes femeninos, aquellos que son vitales para la trama y que agregan complejidad a la historia. La fortaleza, la tragedia y la diversidad de sus roles hacen de ellas elementos esenciales de este mundo oscuro y brutal. Pero, ¿qué opinas de los personajes femeninos de Berserk? ¿Cuáles son tus favoritos? Espero tus comentarios en este vídeo. También espero que veas los otros que he hecho sobre Berserk y que te suscribas al canal para poder seguir hablando de Berserk y todo aquello que nos gusta del fantástico. Y sí, si nombro una vez más Berserk, me darán un premio. Mi nombre es Carlos J. Eguren, soy escritor, profesor y periodista. Me encanta hablar sobre la obra de Kentaro Miura y otras del fantástico, y te espero en el próximo vídeo. Gracias por unirte a nosotros en este viaje a través del mundo de Berserk y sus poderosas mujeres. Nos vemos en el próximo vídeo.